con nosotros personalmente está José Luis Montenegro, lo conoce usted, pues periodista, especialista en seguridad, tiene un podcast muy exitoso, Narcomundo, y bueno, pues ahora nos presenta aquí pues como primicia, y te agradezco muchísimo, tu libro junto con Ricardo Ravelo, a quien le mandamos muchos saludos, La Cuarta Transformación del Crimen Organizado. José Luis, bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación, Azucena, es un gusto estar contigo. Al contrario, pues ahí acabamos de escuchar un capítulo de la violencia contra los alcaldes, contra los funcionarios, la política, pues nadie está a salvo. Y Veracruz y Michoacán, híjole, particularmente hay un tema ahí de que se entrelaza la política y el crimen, ¿no? Fíjate, lo dices muy bien, Azucena, porque creo que la mezcla del crimen organizado con la política es tal que parece una relación simbiótica. Ya no puedes distinguir quién es quién. Quién opera en el estado de Michoacán, quién opera en el estado de Sinaloa, en el estado de Guerrero. No precisamente son los alcaldes electos. Muchos de ellos llegan con la venia o con la bendición o con el favor de los capos de la droga, y muchos otros, los que no se someten, como el caso que acabamos de escuchar, tienen que estar bajo resguardo o bajo medidas cautelares para preservar su seguridad. Es lamentable lo que está pasando. Y entre comillas, fíjate, porque ¿qué pasó con Manso, Sí. José Luis? ¿Qué dicen ahora? Pues que fue vulnerado desde adentro. Sí. O sea, tenía 26 escoltas, guardias nacionales, policías municipales de Uruapan, y resulta que quien estaba traicionándolo estaba adentro. Sí. ¿Quién nos protege? ¿Quién protege a los políticos? Y a los ciudadanos. ¿Y quién protege a los ciudadanos? Ajá. Mucha de la policía, que lo hemos comentado aquí en tu espacio, Azucena, ha sido cooptada por el narco. En el caso de los Viagras, los Blancos de Troya, que están en Michoacán, que pagaban inclusive 2,000 pesos y 2 botellas de whisky para que liberaran a los capos, están inscritos en tarjetas de seguridad que presentamos aquí en tu espacio, 81 tarjetas del Centro Nacional de Inteligencia, y las autoridades no hacen absolutamente nada. Vimos el caso que ya fue, descorrieron ese velo en torno al asesinato de Carlos Manso, que la recompensa por asesinar al alcalde de manera artera, de manera cobarde, era de 2 millones de pesos, que lo pagaba el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, ¿en manos de quién está la seguridad del país si los propios policías estatales también están coludidos con el narco o dan el pitazo, como se dice coloquialmente? ¿Quién protege a esos ciudadanos que pues viven de a pie todos los días en estos estados? Azucena. Ahora, dices, José Luis, los alcaldes están cooptados por el crimen organizado y amenazados. O sea, híjole, los alcaldes, la verdad es que hay mucho amor a la patria en los casos en que a los alcaldes en serio quieren hacer algún cambio en su comunidad, porque son el eslabón más débil, más peligro, corren, sus familias están ahí cerca de los narcos, se conocen, ¿no? Porque pues crecieron mucho y juntos. Los gobernadores los castigan muchas veces, que son a veces de otro partido, con el tema del presupuesto, y ellos con lo poco que tienen tratan de acoplar o armar sus propias guardias civiles, como lo hacía Carlos Manso. O hacerse como que no ven. No veo y no escucho. Exactamente. ¿No? Y esos, bueno, pues les va como a Carlos Manso, como a otros alcaldes. Y los otros los pusieron los criminales o son criminales en el poder, porque también ya llegamos a ese punto, ¿no? No solamente te pongo a ti personaje A, personaje B en esta alcaldía, sino que ya es parte de mi cártel. Y ya están ahí. Pues el caso más emblemático de un cártel creado al amparo del poder público es La Barredora, con Adán Augusto, con este personaje, Hernán Bermúdez Requena, que se empodera, crean esta asociación, esta alianza al más alto nivel en Tabasco, inclusive cuando el propio Adán Augusto es secretario de Gobernación, pues esta organización es pujante, sale avante ante cualquier contrariedad y tiene la venia pues prácticamente del gobierno estatal, y a su vez un guiño parecería también del gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación. Entonces, no es fortuito. Todas las relaciones entre entre narco y Estado tienen esa gran, digamos, fraternidad o cercanía. Y esa dificultad para poder saber dónde termina uno y el otro en muchos estados. Ahora, no es nuevo. Tampoco no nos vamos a leer la mano, porque bueno, pues antes el PRI, pues no sé el PAN, o sea, no sé si hay alguna información concreta, pero bueno, tantas décadas del PRI gobernando que evidentemente pues había cierta relación, se dice, bueno, que pactaban, que platicaban, tú te mueves por acá, tú por allá, para evitar guerras, etcétera, en territorio. Luego Felipe Calderón pues hace como lo contrario. No es nuevo, pero es diferente.
José Luis, a partir de este gobierno de la Cuarta Transformación. Es correcto, Azucena, y el día de hoy que estamos presentando el libro La Cuarta Transformación del Crimen Organizado en coautoría con mi querido periodista Ricardo Ravelo, lo que tratamos de hacer precisamente es un parteaguas entre las 4 etapas que, según el expresidente López Obrador, avesado a estas referencias históricas, decía que la primera... A veces imprecisas, erróneas. Erróneas y quizás a propósito inventadas. Para tener un poquito de ego y de protagonismo. La primera transformación, según él, es la independencia. La segunda transformación a mediados del siglo XIX, cuando se promulgan las leyes de reforma. La tercera transformación, la Revolución Mexicana. Y al final dice que la cuarta transformación es la llegada y la reivindicación del poder político, ahora sí que entregado a manos del pueblo, con la llegada de Morena al poder en 2018. Que la transformación puede ser en un monstruo también. También te puedes transformar en un monstruo. En un monstruo. Y fíjate, yo recuerdo muy bien, el 1 de julio del 2018, en el templete del Zócalo capitalino, cuando López Obrador dijo: no quiero pasar a la historia como el peor presidente de México porque sé lo que hicieron los anteriores. Es lo que decimos en el libro como un preámbulo. Bien. Lo que está pasando ahorita es que sus propios datos ahora lo están juzgando. Déjame, voy un corte y continuamos. Seguimos aquí en el estudio con José Luis Montenegro, escritor, especialista en seguridad y coautor. Sí, junto con Ricardo Ravelo, de la Cuarta Transformación del Crimen Organizado. A ver, te preguntaba, José Luis, ¿cuál es la diferencia entre el antes, con los gobiernos del PRI, y el después, con los gobiernos de la Cuarta Transformación, respecto al crimen organizado? Fíjate, hay una parte en el libro que yo digo a modo de provocación, pero es una provocación consciente para entender las 4 transformaciones del crimen organizado, que ya te explicaré de qué van. Pero habría que establecer inicialmente que los grupos de la delincuencia organizada, con el PRI, digamos que fueron socios y cómplices. Con el PAN realmente eran aliados, pero ya con Morena fueron más bien los jefes de la narcopolítica con la consolidación de este narcoestado. Entonces, es una provocación consciente, pero digamos que con el PRI eran subordinados al poder político. O sea, el PRI decía: por aquí te vas, por acá, no los combatía. No los combatía. Los ordenaba. Los ordenaba de alguna manera. Y ganaba. Cuando era el extinto, exacto. Cuando empezó toda la andanada y la onda de los cárteles de la droga, con el cártel de Guadalajara, que era el hegemónico, el primordial, con Ernesto Fonseca Carrillo, con Don Neto, con Rafael Caro Quintero, con Miguel Ángel Félix Gallardo. Ese era, digamos, que la forma de operar entre gobierno y narco. Cuando llega el PAN... Fíjate, Don Neto, Félix Gallardo... y Caro Quintero. ¿Vivos? Vivos. Don Neto ya en prisión domiciliaria, aquí en México. Exacto. ¿Y los otros 2 en Estados Unidos? No, Caro Quintero es el único que está en Estados Unidos y el otro igual... en el altiplano o algo así, ¿verdad? Bueno, perdón por la interrupción. Entonces, bueno, esos eran los grandes capos de la droga y se entendían con el PRI en ese sentido. Había una connivencia, es decir, había una permisividad en la parte de la operación. Tenían la venia del Estado para poder no solamente regular la venta de drogas, sino de alguna manera también traficarla a otros países, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Que es el mercado potencial, y recordemos que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas en el mundo. Ahora, no estamos justificando, Ahí está José Luis diferenciando las épocas del narco y el poder. Es correcto. Bueno, esa es la descripción que haces del PRI. El PAN, Fox y Calderón. El PAN, fíjate que hay una situación muy interesante porque de manera histórica, digamos que el PAN se convierte en un socio, pero también en un cómplice del crimen organizado. Y creo que el ejemplo más claro de esta complicidad compartida es el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, quien está más que comprobado que tuvo nexos con el cártel de Sinaloa, con el cártel de los Beltrán Leiva, y de ahí se convierte... digamos, en el primer intento del narcoestado mexicano, es decir, la convivencia, el aval, la permisividad y además la creación de más grupos criminales, porque recordemos que, sí, como decía la presidenta Claudia Sheinbaum, que la guerra contra el narco la inició Calderón, pues sí, a 11 días de haber asumido el cargo empieza a detonar estos ataques dirigidos a ciertas organizaciones, digamos, favoreciendo a otras, y empiezan a surgir nuevos cárteles, ¿no? Es decir, empiezan a surgir Familia Michoacana, o se empoderan más Familia Michoacana, Cártel Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos, que hoy vemos que está dominando prácticamente una parte del estado de Michoacán, de Guerrero y otras tantas con sus alianzas, y empieza, insisto, a haber mayores destellos sobre la criminalidad en México, al grado que los cárteles y los capos ven que tienen mucho más poder que el propio Estado y empiezan así
a corromper a cada uno de los municipios. Ahora, en el PRI también había funcionarios relacionados con el crimen organizado. Totalmente, ¿no? totalmente. Es decir, Genaro García Luna también, pero en el PRI también. La diferencia es que, a ver, si tú me corriges, en el gobierno, los gobiernos panistas, los criminales le dieron la vuelta al gobierno. Exacto. Es correcto. Como tenían mayor capacidad operativa, logística, armamentística, ¿no? Todo, inclusive el poder monetario o económico era superior ya en algunas regiones, en algunos estados, al del propio Estado mexicano, me refiero al propio poder ejecutivo estatal o local, o en algunas ocasiones hasta federal. Recordemos que por ahí algún capo decía que si lo dejaban en libertad, él pagaba la deuda externa de México, claro. ¿no? Pero con el PAN... Era Caro Quintero, ¿no? Era Caro Quintero. Entonces, yo creo que con el PAN, y es lo que argumentamos aquí con esta investigación, se logra dinamitar a los cárteles, pero se empoderan más, adquieren mayor relevancia y generan nuevas alianzas con la clase política para tener mayores prebendas, para tener mayores oportunidades de expandir su territorio hacia otras plazas. E insisto, se empieza a dinamitar los cárteles de la droga. Y finalmente con Morena se hace lo que hoy conocemos como la consolidación del narcoestado. ¿Y por qué digo esto y de manera categórica? Porque el presidente López Obrador, decíamos antes de irnos al corte, en aquel 1 de julio del 2018, cuando dice que no quiere pasar casi con voz entrecortada. A ver casi, si lo tenemos, por favor, supongo que ya me lo van a poner, ¿verdad? Sí, a ver, ahorita lo ponemos, dale. Casi llorando, dice que no quiere pasar a la historia como el peor presidente porque sabe lo que hicieron desde Guadalupe Victoria hasta el más reciente, ¿no? Que era Enrique Peña Nieto. Y al final del día decimos en el libro, en la parte pues de atrás, como para incitar a que la gente lea la obra, decía, no quiero pasar a la historia como un mal presidente. Sin embargo, decimos nosotros, hoy ya es demasiado tarde porque la historia, los hechos y los datos, pero los datos duros, Azucena, no sus datos, han comenzado a juzgar al expresidente. Me sorprende, voy a usar esa palabra, que tan rápido se esté cayendo el mito de López Obrador. Un mito que él quiso, que él alimentó décadas, ¿eh? Sí. Porque tú y yo, por ejemplo, José Luis, no conocimos a otro opositor que no se llamara Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Cuauhtémoc Cárdenas, pero pues bueno, ese es un punto y aparte, sobre el tema de, pues no con tanta pasión, ¿no? Cuauhtémoc Cárdenas siempre fue con mucho más práctico y con menos... digamos, empatía, es un animal menos político que López Obrador, muy inteligente Andrés Manuel. Bueno, no conocíamos tú y yo y algunas generaciones otro opositor que no fuera Andrés Manuel López Obrador. Desde ahí empezó a alimentar su mito y ha pasado un año y se empieza a desdibujar. Sí, como a pasos acelerados. Sí, como un mazapán se empieza a desmoronar. Y fíjate que supo capitalizar bien esta frase de la reivindicación de la política a través de una nueva política social. El hecho de decir de manera constante, por el bien de todos, primero los pobres. Claro. Está bien. La política redistributiva que se hizo para sacar de la pobreza a algunos millones de personas es válida, se reconoce. Claro. Aunque también en la contraparte, si nos ponemos muy económicos, bueno, a costa de una deuda pues que le va a costar a las siguientes generaciones, ¿no? Bueno, eso por una parte. Pero insistimos en esta investigación, Ricardo Ravelo y yo, que se hace la consolidación del narcoestado por una política absurda, ingenua, si queremos verlo, y errónea, por supuesto, de seguridad al decir abrazos no balazos. Creo que esa es la política interna de seguridad más nociva, más dañina que ha tenido el país, porque es, insisto, dejarle... claudicar y dejar en libertad la operación de los cárteles a diestra y siniestra. Lo vimos con una cifra horrorosa de casi 200,000 homicidios dolosos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, con estas métricas, con este tipo de... Con esos datos. Con esos datos, que por eso decimos, los datos, no sus datos, que él siempre argumentaba y decía eso. Vemos que ahora la política de la Cuarta Transformación va pegada a estas referencias históricas que hace, así como pasó el tema de la independencia, la promulgación de las leyes de reforma, la Revolución Mexicana y su llegada pues inocua al poder de López Obrador. También hay 4 transformaciones del crimen organizado en México que van muy de la mano
con cada una de las administraciones, y no es un libro dirigido a Morena, es un libro dirigido a la historia política del país, desde la hegemonía del PRI hasta la llegada del PAN con la transición con Vicente Fox en 2001, hasta otra transición democrática de un supuesto partido que se consideraba de izquierda en 2018 con López Obrador, ¿no? Y la continuidad que se da con Claudia Sheinbaum, y bueno, todos los cambios que vienen gestándose en materia de seguridad. Pero creo que eso es importante recalcarlo. ¿Tú crees que hay 4 eras o 4 momentos del crimen organizado en México? Correcto. ¿Nos cuentas al regresar? Sí. Y bueno, también preguntarte, se habla, ahora que regresamos para que puedas desarrollar este tema, sobre las 4 épocas del crimen organizado en nuestro país, del crimen organizado junto con el político, sí, porque pues no hay manera de hacerlo de otra cosa. Y además preguntarte algo pues muy simple, porque podemos ser muy idealistas, queremos un país mejor, por supuesto. ¿Hay algún estado donde no pase, donde no haya contubernio entre el crimen y el gobierno? ¿Existe? A ver, regresamos con la respuesta. Gracias por estar con nosotros. Es José Luis Montenegro, escritor especialista en seguridad, coautor de La Cuarta Transformación del Crimen Organizado. Volvemos, se pone a la venta ya. Ya está a la venta, Azucena, en todas las librerías y también en formato electrónico. Ah, bueno, pues listo. Y se presenta el fin de semana en la Feria del Libro. Regresamos con esta información. Perdón. Son las 9 de la mañana, prácticamente con un minuto. A ver, esta declaración que hizo Andrés Manuel López Obrador, 2018, entre el 1 de julio y 2 de julio, cuando pues le daban ventaja a los resultados, ¿no? Correcto. Esto dijo. Soy muy consciente de mi responsabilidad histórica. No quiero pasar a la historia como un mal presidente. Conozco lo que han hecho todos los presidentes desde Guadalupe Victoria hasta el actual, y quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. Bueno, pues ahí está a lo que te referías del arranque de López Obrador. Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México, y vaya que se ha caído rápido el mito, ¿no? Pues se ha caído rápido porque el país avanza también de manera vertiginosa, Azucena, y vemos que en el plano de seguridad, lo comentábamos, con esta política anticrimen de solapar a los grupos de la delincuencia organizada, lo único que permeó precisamente fue la inseguridad. Estamos viendo cómo ahora los cárteles operan en zonas donde antes no lo hacían. Vemos que otros cárteles han apoderado de algunas otras regiones en las que antes tenían disputa y ya son predominantes, por ejemplo, en el estado de Zacatecas, Guanajuato, Chiapas, donde antes no se veía. Me preguntabas antes del corte qué estados no tenían. Pues creo que más bien todos tienen, nada más que en niveles... o sea, ¿sí hay territorios perdidos? Hay muy pocos, hay pocas regiones. ¿Perdidos por el gobierno? Perdidos por el gobierno, olvidados más bien por el gobierno. Y creo que los que han tenido que suplir las carencias del Estado, lo mencionamos aquí en la investigación, es el propio narcotráfico. El narcotráfico es el que lo vimos en las inundaciones en Veracruz, en Puebla, en Querétaro, en algunos otros estados, en las que el narco, el cártel Jalisco Nueva Generación, se acercaba a brindar despensas. Para nada esto es una apología, ni defensa, exacto, nada. No. Es más bien que el propio vacío de Estado genera oportunidad para el crimen organizado. Cuando hay un hueco se llena. Es correcto. ¿No? Ahora, me hablabas de las 4 eras del narcotráfico, del crimen organizado en México. ¿Cómo las dividirías, José Luis? En la investigación, Azucena, del libro La Cuarta Transformación del Crimen Organizado, nosotros establecemos, Ricardo Ravelo y un servidor, que la primera transformación se da precisamente cuando se dividen los cárteles y empiezan a disputarse el control de las rutas de droga en la década de 1990. Esto es, ya decíamos al principio, cuando operaban... Arellano Félix. Correcto. El cártel de Guadalajara, que empieza a subdividirse y empiezan todas estas organizaciones que bien refieres, ¿no? Que de ahí se derivan desde Ismael Zambada García, el Mayo, el Chapo Guzmán, Juan José Esparragosa Moreno, el Azul. Recordamos a Héctor Luis Palma Salazar, el Güero Palma. Caro, el Güero. El Güero, claro, exacto. Y de allí otros tantos. También hay que mencionar que en los 90... le llamarías en los 90 le llamarías la transformación, la división. Es la primera. Digamos que la división de los cárteles de la droga. Y también hay un parteaguas, mencionamos dos puntos álgidos. Sí, los 90s, pero también en el año 2001, recordemos esta fuga del penal del Altiplano, del Chapo Guzmán, el 19 de enero, cuando se evade de esta prisión de supuesta máxima seguridad. Vemos que también es otro punto de inflexión para los cárteles de la droga, porque allí Ricardo Ravelo mencionaba que con el respaldo del entonces presidente Vicente Fox, pues se encarga
el Chapo Guzmán como figura predominante de un cártel, de ir eliminando también a algunos otros cárteles que le estorbaban al gobierno en turno. Es decir, sí hay una primera transformación cuando se dividen, pero también la hay cuando el propio Guzmán Loera, hoy preso en Estados Unidos, pues empieza a combatir vía órdenes del Estado a otros grupos como los Arellano como Félix. una especie de brazo Ejecutor, exactamente. ¿No? Uh-huh. De el los cártel de Arellano. Sinaloa. ¿Esta sería la segunda transformación? Esa sería, insisto, es la primera, pero la dividimos en dos ejes, ¿no? Uh-huh. La segunda transformación es cuando referíamos hace un momento también, los cárteles dejan las prácticas de sumisión contra el Estado y ellos empiezan a ejercer durante la época priista, ya con el regreso de Enrique Peña Nieto, pues una hegemonía aún mayor. Ellos empiezan a dictar las reglas del juego y empiezan también, Azucena, a expandir muchos de los delitos que ellos tienen como parte de la delincuencia organizada. Hablamos de otros giros negros como la piratería, el tráfico humano, el lavado de dinero, el regenteo del trabajo sexual, extorsión, inclusive el huachicol, ¿no? Es decir, el robo. Que no el fiscal. No el fiscal todavía, porque ese, digamos que adquirió su mayor... El huachicol tradicional. El huachicol normal, digamos que Magna y Premium, ¿no? El Magna fue el normal y el Premium fue con López Obrador, con toda su cadena de mando de la Marina. Pero entonces, bueno, sería la segunda transformación del narcotráfico con Peña Nieto, de la sumisión al... Digamos que de la sumisión a la expansión y también de la sumisión a, vamos a ponerlo así, como a la rebeldía, es decir, ellos se salen de alguna manera de la norma y empiezan a operar de manera independiente, y es decir, ellos ya empiezan ahí, no es que antes no se hacía, pero empiezan con mayor fuerza a dictar las reglas del juego en cuanto a candidatos. Por ejemplo, se refiere a patrocinar campañas, a poner a los candidatos que ellos elegían, ¿no? No solamente eso, ya exigen puestos como en el estado de Morelos, que incluso piden regidurías, piden alcaldías. Los propios narcos dicen, yo quiero que pongas a este, o me das tantos puestos de trabajo, o me das una concesión para la construcción de este tipo de obras públicas, o en la Secretaría de Desarrollo Urbano o Agrario, o del sistema de agua potable, yo voy a cobrar rentas. Es decir, el narcotráfico se empieza a incrustar ya en el sistema de cobro de impuestos. En el sistema de cobro de impuestos, pero exacto, el impuesto del narco ya es el que impera en cada uno de los estados. La tercera transformación, irónicamente, se da con la recaptura de el Chapo Guzmán el 22 de febrero del 2014. También. Exactamente. Y esto es que también se abre paso muchos de los enfrentamientos que hoy conocemos y que fueron históricos, digamos a la mala, del cártel de los Zetas, y surgen otros grupos criminales como el cártel del Noreste, que va a suplir en algún momento al cártel del Golfo y los remanentes del cártel del Golfo y algunos desertores de la familia michoacana. Y es interesante este punto, 2014, porque también el cártel Jalisco Nueva Generación se empodera ya a tal nivel que el nombre de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, ya es la figura por antonomasia del narcotráfico mexicano. Ya se vuelve el personaje que Estados Unidos reconoce como uno de los líderes prolíficos del crimen en México. Eso es algo muy importante. Ahora, esa tercera transformación incluyó también la barbaridad, ¿no? La brutalidad de los métodos que utilizaban los Zetas, por ejemplo. Totalmente. No sé si sucedía entre ellos, como se dice comúnmente, pero nosotros lo vimos a todo color, ¿no? Decapitaciones, torturas y un larguísimo etcétera. No, y los mal llamados pozolazos, ¿no? El hecho de disolver cuerpos en ácido, en tambos, las muestras de violencia aterradoras de colgar cuerpos en los puentes y ya irse de manera frontal, Azucena, contra las familias, contra ciudades. Los niños. Exacto. Decían que no es terrorismo, pero inclusive carros bomba, atacar escuelas, atacar inclusive los palacios de gobierno de las entidades. Era una cosa... Morelia, era brutal. ¿no? Morelia fue... No, pues con Calderón, ¿verdad? Sí. Eso con Calderón. Bueno, a ver, vamos a la cuarta. Y la cuarta transformación ocurre en dos momentos. La extradición del Chapo Guzmán en 19 de enero del 2017 y también, que eso es muy importante, este punto de inflexión, la extradición del Chapo, Azucena, porque es, vamos a decirlo así, la última extradición que se hace de manera formal entre dos gobiernos. ¿Y a qué me refiero? Que ahora, bajo presión, bajo el gobierno de Trump, lo que va a suceder es que el gobierno de Estados Unidos va a imponer medidas punitivas, restrictivas, de amenaza, de intimidación contra su vecino del sur, en este caso México, para mandar llamar 29 capos en una tanda, 26 capos en otra tanda, e inclusive
aquí lo mencionamos, que la Cuarta Transformación también incluye la entrega del Mayo Zambada aquel 25 de julio del 2024, cuando Estados Unidos también ya no negocia con el gobierno para entregar criminales, negocia con los propios capos para entregar a sus rivales. La extracción, la ¿no? extracción Ilegal del Mayo. Extracción ilegal mexicano. Que después en el libro lo incluimos, que decía por ahí Alejandro Hertz Manero, después de tanta confusión mediática, que hubo 4 intentos de repatriar al Mayo Zambada, ¿no? De repatriar a un connacional. Sí, vaya, claro. Connacional, ¿no? Sí, pero porque sus derechos, ¿no? Porque habría que defender sus derechos y había sido prácticamente secuestrado. Exactamente. Oye, bueno, entonces esta es la cuarta y casi en todas, pues, bueno, en todas, ¿no? Pues el Chapo chiquito, digamos en los 90s, pero luego marca las otras eras en los movimientos del Chapo Guzmán. Totalmente. O sea, podemos referir que dentro de las 4 transformaciones la influencia del Cártel de Sinaloa y del Chapo Guzmán es esencial, porque es una de las organizaciones que dio pie al surgimiento de otras células criminales, pero también al empoderamiento de sus propios rivales, cuando al final del día Joaquín Guzmán Loera ya no le fue útil al propio gobierno mexicano y su propia figura como uno de los capos más famosos, hoy día reconocido a nivel mundial, a la mala por su mala fama y su mala praxis como ciudadano y como brazo ejecutor de muchas cosas, exacto, como un criminal no confeso, pero un criminal probado, es parte de esta trama política, ¿no? Es decir, es parte de esta narcopolítica mexicana. Ahora, se habla, José Luis, y creo que, bueno, tú tienes información, que en cada sexenio se le da poder a cierto cártel, pues para que ayude al Estado a poner orden en el territorio, ¿no? Totalmente. ¿Cuál sería del PRI, antes de Felipe y de Fox, cuál sería el cártel favorito? ¿Cuál fue? ¿Sinaloa? Digamos que Sinaloa, pero en los 90s empezó el Cártel de Guadalajara. O sea, era Guadalajara. Era Guadalajara. El extinto Cártel de Guadalajara, ese era como el favorito de los priistas. ¿Sí? Sí, ¿Puede ser? vamos a ponerlo así. Luego con Fox y Calderón. Con Fox y Calderón, digamos que se fue repartiendo porque era una parte de los Beltrán Leiva, que fue el brazo ejecutor que operó para García Luna, digámoslo así. Esto fue durante la época panista. Con Peña Nieto se refuerza un poco otra vez el regreso del Cártel de Sinaloa, pero también Jalisco. Había unos guiños o unos destellos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, se decía que creció muchísimo Jalisco con Peña. Correcto. ¿No? Pero rescataron a Sinaloa. Rescatan a Sinaloa. Y ahora que regresemos me cuentas qué pasó con López Obrador. Hecho. Sí, volvemos. Con 16 minutos, gracias a José Luis Montenegro, escritor, especialista en seguridad, coautor con Ricardo Ravelo de la Cuarta Transformación del Crimen Organizado. Concluimos, a ver, José Luis, me dices, en los 90s con los priistas, pues era el favorito, digamos, pues era el cártel hegemónico, ¿no? De alguna forma, el de Guadalajara. En los gobiernos panistas se le dio entrada a Sinaloa, pero hubo crecimiento de otros cárteles. Correcto. Con Peña, Sinaloa, pero creció mucho el cártel Jalisco. Correcto. ¿Y con Andrés Manuel? Pues una parte del cártel Jalisco Nueva Generación, que vemos que ya domina, según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, 32 de las 32 entidades de la República Mexicana. Hemos visto que ha arrasado en todos los delitos, en extorsión, en lavado de dinero, en las casas de apuesta, de alguna manera también ha minado en el tema del tráfico de migrantes, tráfico sexual, tráfico de órganos, en la minería. Azucena, hay algunas regiones de la República donde el propio Cártel Jalisco y otras organizaciones criminales son los que te operan el sistema de internet en tu localidad. Es decir, claro. Están en todos lados. Quizás ya están incrustados totalmente en la vida institucional. Es parte de esta vena y de esta arteria del Estado, y recordemos que mucho de lo que surgió con la caída del PRI precisamente es la expansión del crimen organizado. De alguna manera sí estaba regulado, vamos a decirlo así, pero con la llegada del PAN, con la llegada de Morena, vemos que se expandió a niveles insospechados, y decía yo, a modo también de provocación en el libro, que parecería que con el paso de los años cada presidente se da el lujo de tener su propio capo. ¿Sí? Hoy podemos decir, Azucena, que es a la inversa, que con el paso de los años cada capo, cada líder de organización se da el lujo de tener su presidente municipal, su gobernador, y lo podemos decir abiertamente, hasta su propio presidente de la República. La Cuarta Transformación del Crimen Organizado ya está a la venta en librerías y también digital. Correcto, Azucena. ¿Y se presenta el fin de semana? Se presenta este sábado, queremos hacer la invitación, el sábado 29 de noviembre vamos a estar en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Los detalles los pueden encontrar en nuestras redes sociales, @MontenegroJLuis, pero para que asistan, acudan y también adquieran este ejemplar que ya está circulando en librerías en coautoría con Ricardo Ravelo. Pues enhorabuena, interesantísimo para entender el
fenómeno del crimen organizado y la política en el país, en prácticamente toda su historia. Muchas gracias, José Luis. Qué gusto verte por acá. Gracias, y nos Azucena. seguimos comunicando. Es un gusto estar por aquí. teléfono siempre, José Luis, pues nos abre el panorama, nos explica algunas cosas respecto a la seguridad, a la trama política, criminal, porque bueno, pues experiencia toda. Entonces seguimos escuchando en tu podcast Narcomundo. Sí, que escuchen el podcast Narcomundo y bueno, ahí vamos a estar subiendo también información referente a otras investigaciones, que también sigan a Ricardo Ravelo en sus redes para que comparta ahí él más detalles al respecto de esta presentación. Saludos a Ricardo. Gracias.